Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a continuar nuestro estudio sistemático del texto bíblico y estamos en la segunda sección del libro de Ezequiel, ya prácticamente en la parte final del juicio a las naciones. Ya hemos hablado de los capítulos 29 y 30 de la profecía acerca de Egipto, que también se le describió como el gran dragón del Nilo. Hoy, en el capítulo número 31, vamos a continuar y hasta el 32 con esta profecía sobre el rey de Egipto, y el relato dice: aconteció que en el año 11, ya creo que estamos familiarizados con el sistema de medición de tiempo del profeta Ezequiel, el año 11 de la deportación del año 597 a.C., según nuestro calendario. Entonces, este año 11 estaríamos hablando que estamos en el año 586, en plena destrucción de Jerusalén. 586, 11 año 11. Nabucodonosor destruyó Jerusalén, el templo, se llevó a otras personas deportadas y algunos huyeron. Entre esos que huyeron, habían personas que se llevaron obligado a Jeremías a Egipto, y allí en Egipto Jeremías pronunció otras profecías que ya nosotros estudiamos sobre el mismo Egipto en el libro de Jeremías. Entonces, en ese año, en el mes tercero, ¿y cuál es el mes tercero? Bueno, el primer mes del año en el calendario judío es entre marzo y abril. El segundo entre abril y mayo, y el tercero entre mayo y junio. Ya en otras oportunidades hemos hablado acerca de este calendario, y bueno, así se manejaba en ese momento, porque nosotros tenemos uno que se llama gregoriano, del año 1582. Entonces los meses no se miden de la misma manera en la Biblia como lo medimos nosotros. Y esto es importante entenderlo porque en las profecías de tiempo, conocer ese tipo de calendario en comparación con el que tenemos nos va a ayudar a fijar las fechas de las profecías de tiempo. La de los 2300 días de tardes y mañanas, la de los 1260 días, la de los 1290 días, la de los 1335 días que aparecen en el libro de Daniel. Así que cuando lleguemos a Daniel vamos a tomar tiempo para hablar de esas profecías de tiempo, cuándo comenzaron y cuándo terminaron según la métrica de nuestro calendario y la manera como ellos llevaban el tiempo. Dice el versículo número 1 a la parte final que en ese momento vino palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto. ¿Cómo se iba a comunicar? Yo me supongo que con carta, porque no iba a ir el propio Ezequiel a presentarse ante el faraón, y mucho menos él estando deportado en Babilonia. No tenía ni los recursos, y seguramente si se encontraba la tropa de los babilonios lo iban a tildar de un disidente o de una persona rebelde que estaba escapando. Así que seguramente este mensaje tuvo que haber llegado por carta, algún tipo de mensajero pagado. Y bueno, confiar que ese mensaje llegó y se conservó se conservó también el mensaje para que quedara testimonio de lo que Dios enviaba al faraón. Y también este mensaje debía ser transmitido al pueblo. Dice la pregunta aquí del versículo 2: ¿a quién te compararé en tu grandeza? Para que ustedes reflexionen con quién te voy a comparar si tú has tenido una grandeza que consideras tú que es una grandeza superior a los demás. Dice el versículo 3: he aquí era el asirio, que ya no existía, porque los asirios fueron conquistados, Asiria, cuya capital era Nínive. Los asirios fueron conquistados por los babilonios, y el Señor compara a Egipto con Asiria y dice: he aquí era el asirio el cedro del Líbano, fuerte, firme, sólido, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Esta descripción que el Señor hace a Ezequiel del reino de Asiria para compararlo con Egipto nos va a ayudar mucho cuando estudiemos Daniel capítulo 4, cuando Nabucodonosor recibe un sueño muy parecido a esta descripción. Él ve un árbol frondoso. Dice el versículo número 4: las aguas lo hicieron crecer al árbol que es Asiria, lo encumbró el abismo.
sus ríos corrían alrededor de su pie, es decir, que era un árbol verde, era un árbol que tenía vida, una vida que le permitía extender sus ramas a grandes distancias. Y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. Y en sus ramas hacían nido todas las aves del cielo. Cuando lleguemos a Daniel 4 se darán cuenta las similitudes que hay entre el árbol de Daniel 4 y este árbol de Ezequiel 31. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Entonces describe a estos animales. A ver, es una comparación, es una parábola, ¿sí? Se compara a todos los animales que se refugiaban en el árbol como todas aquellas naciones que se refugiaban en la Siria. Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a su hermosura. ¿Cuál es el huerto de Dios? Me llama la atención porque, claro, uno empieza a pensar cuando habla del huerto de Dios o en el Edén, o en la tierra nueva, o en el cielo. O sea, la hermosura y la fortaleza de Asiria fue superior a lo que Dios quería, en este caso, ¿para quién? Pues para Israel. El huerto de Dios era Israel. El pueblo escogido por gracia era Israel. Israel no cumplió la misión que el Señor le había mandado. Recordemos que Israel no tenía mérito. Ellos fueron escogidos por gracia. Dios les dio el santuario, Dios les dio los profetas, Dios les hizo milagros, Dios los sustentó en el desierto, les dio la tierra de Canaán. Es decir, el que debió haber sido el centro de la atención del mundo entero era Israel, por un estilo de vida que se diferenciara del resto de los demás. Pero no fue así. No fue así. Y cuando el pueblo de Dios no aprovecha las oportunidades que Dios le da, porque nos decimos llamar pueblo de Dios, tanto los del pasado como los del presente, y no aprovechamos esas bendiciones, hermanos, mira, la sagacidad de los hijos de las tinieblas tienden a superar a los hijos de Dios. Porque Dios puede hacer muchas cosas grandes en nosotros, pero a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y es triste pensar, es muy triste ver que la misma Biblia diga que los asirios superaron al huerto de Dios. Primero porque Dios lo permitió, y segundo porque Israel no cumplió la misión que se le había encomendado. Y esto es una advertencia para ti y para mí que vivimos en este tiempo. ¿Cuántas veces no he escuchado yo de personas de diferentes denominaciones religiosas, de diferentes? Ustedes saben que yo no me concentro en una específica, porque creo que esto nos atañe a todos los que nos decimos ser cristianos, a todos los que formamos parte de una comunidad de fe. Yo he escuchado en muchas oportunidades: no, es que la hermandad no tiene compromiso. No, la hermandad está fría. Son pocos los que trabajamos. Son muchos los que están simplemente calentando banca. Eso lo he escuchado yo. Yo pensaba que eso era un problema solo de la iglesia donde yo asisto, pero es un problema de muchas iglesias, de muchas denominaciones, de muchas comunidades. Bien lo decía el Señor Jesús: la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces Dios nos ha dado un privilegio. A veces simplemente queremos las bendiciones, pero no queremos el compromiso. Y evidentemente Dios no va a obligar a nadie. Pero lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer de una u otra manera va a afectar a las personas que están a nuestro alrededor. Van a afectar porque las personas tienen los mismos problemas que tú y yo tenemos. Tienen problemas matrimoniales, tienen problemas de salud, tienen problemas con los hijos, tienen problemas de adicción, tienen estrés, tienen ansiedad, tienen depresiones. ¿Y dónde van a conseguir una ayuda? Van a los psicólogos le cobran porque no trabajan de gratis. Gastan una gran cantidad de dinero, les dan quizás algunos consejos, solucionan su problema momentáneo, pero tienen un problema mayor que es el que ha causado el problema. Y yo he dicho que todo lo que nosotros exteriorizamos, todo lo que se manifiesta en público, en realidad no es el problema. Ese no es el problema. Ese es el resultado de un problema que está dentro de nosotros.
Y ese problema se llama el pecado o la tendencia al mal. Entonces aquí la actitud de Israel humilló la obra de Dios. Y los asirios fueron considerados como árboles frondosos. Te hice hermoso, o Dios, dice el versículo 9, permitió que los asirios fueran hermosos, atractivos como nación, con la multitud de tus ramas. Y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él, o sea, de Asiria, envidia. Nuevamente se repite la frase. Aquí los árboles del Edén era Israel, o los que se decían ser parte del pueblo de Dios. Tuvieron envidia. Pero fue un resultado de haber desobedecido. Israel no fue lo que debió haber sido. Por tanto, así dice Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre las densas ramas, su corazón se elevó, y ahí está el egocentrismo también en Asiria. Su corazón se elevó con su altura, yo lo entregué en manos del poderoso de las naciones, en este caso, Nabucodonosor, que de cierto lo tratará según su maldad, yo lo he desechado. Asiria también tuvo oportunidades. Es difícil hablar de Asiria y no recordar la predicación de Jonás. Jonás fue a Nínive prácticamente obligado por Dios porque era un profeta dedicado a una obra. Dios necesitaba también que el mensaje llegara a Nínive, la capital de Asiria. El Señor le dijo, dentro de 40 días Nínive será destruida a causa de la maldad. No saben diferenciar, o sea, lo bueno de lo malo. No saben diferenciar su mano derecha de la izquierda. Como queriendo decir, ellos piensan que están haciendo las cosas bien, pero en realidad está mal. Están afectando a los demás y hacen las cosas normales. No muy diferente a muchas personas el día de hoy. Y Jonás va y predica y ellos reconocen su circunstancia, su problema, se arrepienten. Entonces esa historia no pudo haber quedado en el olvido. Esa historia quedó allí perenne para que nosotros la leamos. Y los asirios sabían esa historia porque había un registro de un cambio que hasta el mismo rey cambió de actitud. Y fíjense la actitud de Jonás. Cuando estudiamos el profeta Jonás vamos a profundizar un poco más sobre eso. Porque Jonás se para de lejos para ver los juicios de Dios. Y esos juicios no cayeron. Porque Dios los había perdonado. Porque la salvación está al alcance de todos. Pero Jonás, en su orgullo de profeta, en su deseo de venganza por aquellas personas que durante mucho tiempo habían blasfemado a Dios y a sus principios, no pudo aceptar de que Dios los había perdonado. Y Dios le dio una ilustración con una planta. Por eso les digo, vamos a continuar estudiando. Cuando lleguemos a Jonás, profundizaremos más sobre el tema, porque Jonás se indignó por una planta que le daba sombra, que se murió de la noche a la mañana. Entonces dice el versículo número 12, y lo destruirán extranjeros, hablando otra vez de Asiria, estamos en Asiria, los poderosos de las naciones, y lo derribarán, sus ramas caerán sobre los montes, y por todos los valles y por todos los arroyos de la tierra será quebrado su ramaje, y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra y lo dejarán. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo, para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni se levante su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a la muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. O sea, la realidad es que todos los seres humanos, no importa la posición económica que tengamos, no importa la influencia social que tengamos, no importa las capacidades que desarrollemos, todos tenemos un mismo destino sin Dios, y es la muerte eterna. Esa es la realidad. Los cristianos también vamos al sepulcro, pero con la esperanza de la resurrección. Entonces, con esta ilustración de este árbol que representa a Siria, Dios le está diciendo a los egipcios, mira, si a estos les pasó esta circunstancia por su actitud después de haber sido un país de gloria humana, como también le pasó a Tiro o le pasaría a Tiro, a ustedes los egipcios les va a pasar igual. Es una advertencia para que haya un cambio. Versículo número 15. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que descendió al Seol. Esta palabra Seol significa tumba o sepulcro, ¿sí? Lugar donde se entierran los muertos.
que la traducción en hebreo al griego, aquí si fuera griega, se utilizaría quizá la palabra infierno en español. Pero fíjate que en hebreo no se utiliza esa palabra porque tiene una connotación diferente a como nosotros la imaginamos. Entonces, el día que descendió al Seol, al sepulcro, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol con todos los que descienden a la sepultura, es decir, el lugar de los muertos. Y todos los árboles escogidos del Edén, y los mejores del Líbano, todos los que beben agua fueron consolados en lo profundo de la tierra. ¿Cómo es eso que fueron consolados en lo profundo de la tierra? Mira, después de la muerte lo que hay es un sueño profundo. Y el hecho de que Dios permita la muerte, en cierto sentido, aunque la muerte es algo desagradable, en cierto sentido la muerte también trae tranquilidad para las personas que están alrededor. Una persona que sea muy mala, que sea violenta, una persona que sea destructor en muchos factores, desde lo emocional hasta lo físico. Cuando esas personas ya mueren, que descansan, que están allí, que ya no tienen ningún tipo de conciencia, las personas que están a su alrededor se consuelan. ¿En qué sentido? De que ya no van a sufrir más a causa de ellos. Entonces también ellos descendieron con él al Seol, con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. Todos nosotros, y vuelvo y repito, estamos propensos a morir en cualquier momento. La diferencia la hace en qué ponemos o en quién ponemos nuestra confianza. Entonces, claro, después que Dios le dice todo esto a Egipto, vuelve y surge la pregunta: ¿a quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? ¿En quién te has comparado? ¿Te puedes comparar con Asiria? ¿Te puedes comparar con Tiro? ¿Te puedes comparar con Jerusalén? ¿Te puedes comparar con Babilonia? Todos ellos tuvieron cierto grado de grandeza. Se desviaron de los propósitos divinos. Y a todos les tocó la misma suerte, con la excepción de algún remanente que haya despertado o que haya tomado una actitud diferente. Pero desde el punto de vista general, la sociedad está contaminada. Pues derribado serás con los árboles del Edén. Así como fue destruida la ciudad de Jerusalén, fue destruida Asiria, sería destruida Tiro, también a Egipto le llegaría su momento. Pero me llama la atención que dice en lo profundo de la tierra, o sea, al sepulcro total, la muerte eterna. Entre los incircuncisos yacerás. La circuncisión, desde que nosotros estamos leyendo la Biblia, la circuncisión es un símbolo de pacto, de compromiso, de relación, que es una marca en la carne que le recuerda a la persona que está circuncidada el compromiso que hizo. En este caso, Abraham se circuncidó. O sea, en la Biblia, en los relatos bíblicos, Abraham se circuncida y todos sus descendientes se circuncidan, para que en su carne recordaran el pacto que habían hecho de fidelidad, de relación, de confiar en el Señor. Pero la práctica de la circuncisión no comenzó con Abraham. Algunas evidencias históricas muestran que los egipcios también se circuncidaban, pero lo hacían quizás desde un punto de vista higiénico o desde un punto de vista de purificación. Los egipcios eran muy temáticos con las contaminaciones y con ser puro y con ser limpio. Tanto así que cuando nosotros leemos el relato de José y sus hermanos cuando van, José les dice a sus hermanos, cuando el faraón les pregunte ¿a qué oficio se dedican ustedes?, díganle que son pastores de ovejas. Los pastores de ovejas no son de mucho agrado para los egipcios, pero por respeto a mí como gobernante, yo sé que el faraón los va a tratar bien, pero hasta cierta distancia. Y eso es bueno, porque así estaremos distanciados de los egipcios para no contaminarnos con ellos. Porque los egipcios eran muy temáticos con esas cosas. Y ellos se circuncidaban, quizás por cuestiones higiénicas, y consideraban repugnante a aquellas personas que no lo hacían. Por supuesto que los descendientes de Jacob estaban circuncidados, así que tenían quizás ese punto en común, que no los hacía tan despreciables a pesar de que hacían trabajo de campo. Entonces, cuando Dios les dice,
Ustedes van a morir como incircuncisos, ustedes van a morir con inmundicias. Ahora, si lo tomamos desde el punto de vista más espiritual del pueblo de Dios, la circuncisión era ese símbolo de compromiso y la incircuncisión, es decir, yo no formo parte de este pacto, de este compromiso o de esta relación con Dios. Ustedes van a morir como si nunca hubiesen tenido algún tipo de contacto con Dios. ¿Que tuvieron oportunidades? Sí, pero la despreciaron a tal punto que ustedes, alejaron a Dios de sus presencias. Incircuncisos yacerán, con los muertos a espada. Este es Faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. ¿Ustedes quieren sufrir este tipo de espantos, de juicios, de dolores? No, Señor, no queremos pasar por esta experiencia. Entonces hagan un cambio en su vida. Ese mensaje que en su momento fue para Faraón y que seguramente Faraón ni le prestó atención, o no sé, porque no tenemos registro. Lo más seguro es que no. Hoy es un mensaje que debemos adoptar para nosotros. No importa cuánta gloria humana tenga alguien, la gloria humana no es nada. El día en que descansemos quedaremos como un recuerdo y ya. Cuando tú estás en una empresa y te despiden, te sustituyen con otro. Cuando una persona muere, lo lloran por unos días, sus familiares más cercanos los recordarán por más tiempo. Pero las personas a su alrededor los sustituirán por otra persona. Y esa es la realidad. Pero Dios no nos sustituye. Dios nos da oportunidades porque la salvación está al alcance de todos. Y estos mensajes son advertencias. Son advertencias, dice que esto es un mensaje de Dios. ¿Cómo te gustaría descansar cuando te toque descansar, cuando sea el momento? ¿Cómo te gustaría que te recuerden? ¿Como un siervo de Dios? ¿O como una persona que recriminó de las advertencias del Señor o que no le prestó atención? ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Porque Dios te va a recordar siempre. Dios tiene un registro de tu vida. Y nuestros registros están manchados. Pero por la gracia de Cristo Jesús, esos registros pueden ser limpiados. Y nuestra incircuncisión espiritual se vuelve circuncisión espiritual, porque es una circuncisión del corazón. Y de eso vamos a hablar en el próximo capítulo. La circuncisión del corazón, ese compromiso de relación que Dios nos invita a aceptar, y Dios se compromete a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en medio de las adversidades, para ayudarnos. Y eso, hermano, fortalece nuestra fe y nos llena de esperanza. Seguramente tú has conocido personas o estás pasando por la experiencia de haber tenido muchas abundancias, materialmente hablando. Y cuando comenzaste tu carrera cristiana, quizás esas abundancias no fueron tan amplias como antes y has empezado a experimentar cierto tipo de problemas. Bueno, eso es parte del conflicto cósmico, pero yo estoy seguro de que aún con la aparente escasez que tú sientes, Dios no te ha desamparado. Tienes lo necesario, un techo donde refugiarte, un vestido para cubrir tu desnudez, pan para satisfacer tu hambre. Quizás ya no tengas esos lujos que tenías antes, o quizás sí, no lo sé, porque todos los casos no son iguales. Pero lo cierto es que Dios no abandona a sus hijos. Dios nos ayuda y nos fortalece, y eso debe llenarnos de esperanza. Que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en el próximo video, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras.